Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica, en días en que el proyecto de reforma previsional es la principal conversación en materia económica en el país. Un proyecto presentado hace 10 días por el presidente Boric en cadena nacional y que esta semana ingresó al Congreso y ya conocemos el detalle de casi 400 páginas que presentaron, que representan la tercera oportunidad que se tramita un proyecto de este tipo en los últimos años. ¿Será la tercera la vencida? En lo que muchos nos preguntamos. La urgencia, así por lo menos lo obliga. De todos los detalles conversamos a esta hora en Mirada Económica, Canal 24 Horas, con el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. Subsecretario, bienvenido a Canal 24 Horas. Un gusto tenerlo por primera vez aquí en Mirada Económica. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Subsecretario, para que entremos en materia, para preparar justamente este programa, conversé con diversos especialistas, exministros de Hacienda, participantes de la Comisión Bravo, de la Comisión Marcel, para intentar abarcar la mayor cantidad de ópticas respecto a este proyecto. Muchos han criticado que es un proyecto ideológico. ¿Cómo responde usted respecto a puntos de ese tipo? Bueno, el objetivo de esta reforma es mejorar las pensiones de los actuales y de los futuros jubilados y mejorarlas en forma importante y mejorarlas ahora. Y para eso el proyecto plantea como canal principal construir un sistema mixto como el que predomina en el 83% de los países de la OCDE, donde junto con el pilar de la capitalización individual que se mantiene, se crea un pilar del seguro social financiado con el 6% del aporte de los empleadores y donde además se fortalece la libre elección sobre la base de crear una nueva entidad pública de inversiones que le ofrezca a las personas una alternativa que hoy día no tienen porque solo pueden elegir entre privados. Si acercara Chile al modelo que predomina en el 83% de los países de la OCDE es ideológico, a mí me cuesta entender ese razonamiento. Subsecretario, a ver, la verdad es que nos estamos saliendo más bien de un extremo. Sí, claro. Hay varios puntos para poner en la conversación respecto a este proyecto que, recordemos, ingresó en los últimos días al Parlamento. ¿Cuánto de pragmatismo va a tener que poner la moneda para que este proyecto avance? Porque hemos visto, por ejemplo, que en el tema del 6% ahí está concentrada la discusión desde el gobierno, que ya conocemos cuál es el proyecto, cuál es la idea. La oposición dice 6% totalmente a cuenta individual. El gobierno necesita votos en el Parlamento. ¿Cuánto de pragmatismo va a tener que poner arriba de la mesa la moneda? Bueno, la primera muestra de pragmatismo acá es que el 6% que está planteando el gobierno en el pilar del seguro social va a ir completamente a las cuentas de las personas, un 100%, por lo tanto no tenemos ninguna diferencia con la oposición en eso. Las personas van a poder, al igual como ven hoy día su cartola del 10%, cómo se construye su pensión del seguro social, cuánto renta. La diferencia es que en el pilar del seguro social vamos a tener compensaciones donde los segmentos de ingresos medios y bajos van a recibir más del 6%, donde las mujeres van a recibir más, que son las grandes castigadas de este sistema, y también los actuales pensionados, no solo los futuros. Recordemos que hoy día tenemos un 72% de los pensionados con una pensión inferior al salario mínimo. El pragmatismo es total. El gobierno ha puesto sobre la mesa una propuesta para subir pensiones y en la medida que encontremos otro mecanismo que logre el mismo objetivo de subir las pensiones en forma relevante, significativa, estamos completamente abiertos para esa conversación. Ahora, si la propuesta de la oposición es que el 6% vaya a las cuentas individuales, claramente no vamos a lograr ese objetivo. Sí, el otro día conversando con David Bravo, quien encabezó la Comisión Bravo, él ponía algunos puntos respecto a la transición, si es que este proyecto ingresa a operar tal cual está, desde el actual sistema que tenemos ahora a este nuevo sistema de pensiones. Y él ponía el punto en que normalmente se pone como ejemplo, por ejemplo, Suecia, que Suecia se transitó desde un sistema de reparto propiamente tal a este sistema de cuentas nacionales, en este ámbito obviamente el sistema mixto.
En cambio, en Chile se está aplicando desde un sistema como el que usted decía, es el otro extremo al reparto, que es 100% individual, a este sistema de cuentas nacionales. Ahí, ese tránsito puede ser más complicado, de acuerdo a David Bravo. No tenemos conocimiento de qué puede resultar. Sí hay más literatura económica respecto a un paso desde un sistema de reparto a este sistema nacional. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que es muy importante la transición y en eso David yo creo que tiene razón. Fuimos colegas en la Comisión Bravo, dicho sea de paso. Tiene razón y por eso el proyecto del gobierno plantea una gradualidad bastante amplia. Aquí, antes de crear las nuevas instituciones, por ejemplo, el administrador privado autónomo, que es el que asumiría todo lo que tiene que ver con las actividades de soporte de las que hoy día hace la AFP, atención de público, de la gestión de las cuentas. Hay una transición de 2 años, donde en esos 2 años se prepara una licitación, donde el APA, digamos, este administrador va a licitar con privados gran parte de sus actividades y después tiene 5 años más todavía para ir generando una curva de aprendizaje. Y así para cada una de las medidas, que se ha tomado muy en cuenta la necesidad de garantizar que aquí haya una continuidad en las operaciones. Esto es muy importante porque estamos hablando de los ahorros, de las cuentas, de todos los afiliados, 10 millones de afiliados, y esto coincido con David de que esto hay que hacerlo bien. Subsecretario, aparte del punto de la transición, también en la misma conversación con David Bravo, él también ponía sus puntos. La idea es justamente establecer un diálogo, porque hay diferentes posturas frente a un tema que llevamos, ¿cuánto? 20 años discutiendo. Comisión Marcel, Comisión Bravo, 2 reformas previsionales anteriores, y todos esperamos que más allá de las diferencias, la tercera sea la vencida. Ponía el punto David Bravo también en conversación que tuve con él en Radio Concierto sobre la sostenibilidad de este sistema. Él ponía, por ejemplo, en duda de que, claro, el sistema de cuentas nacionales me puede decir, tengo mi cuenta individual, esto es lo que va a rentar, pero ¿qué pasa si no renta lo que promete el sistema? ¿Quién va a pagar esa no rentabilidad o la rentabilidad que no se alcanza o que se promete? ¿La paga el Estado o sencillamente va a rentar menos? En el caso de esta cuenta individual en las cuentas nacionales. Claro, en todos estos pilares de seguro social, que tienen un pilar público, digamos, es fundamental efectivamente hacer los cálculos actuariales para garantizar la sostenibilidad financiera de estos recursos. Y esto se ha hecho con proyecciones en base a los modelos de la DIPRES, de la Superintendencia de Pensiones, y esto, la verdad, se ha hecho con supuestos ultraconservadores, de manera de tanto las tasas de retorno que se asumen, la sostenibilidad del fondo, todo se ha hecho con cálculos muy y supuestos muy conservadores. ¿Pero qué pasa si no se alcanza, subsecretario? Pese a lo conservador, no se alcanza esa meta. Si no se alcanza, de nuevo, aquí no estamos inventando nada, aquí estamos recurriendo a las mejores prácticas de la experiencia comparada y son básicamente las reglas de ajuste automático. Países como Suecia, Canadá las tienen, y estas reglas de ajuste automático, primero lo que apuntan a garantizar es que existe una sostenibilidad de largo plazo del fondo. Para eso se hacen cálculos actuariales cada 3 años, evaluados por expertos independientes, por la Superintendencia de Pensiones. Una vez si estos cálculos dicen que la sostenibilidad del fondo de largo plazo se ve amenazada, la primera variable de ajuste es la tasa de interés colectiva que se le acredita a las personas en su cuenta del Seguro Social. Y ese es el primer mecanismo de ajuste, porque si se ajusta a la baja esa rentabilidad colectiva, lo que eso permite es que los compromisos de largo plazo del fondo se ajusten con los ingresos. Ahora, si eso todavía no alcanza, hay una segunda regla de ajuste automático, insisto, copiada de las mejores prácticas de Canadá y Suecia, donde el ente público de inversiones tiene que enviar al presidente de la República y al Parlamento una propuesta de ajustes paramétricos. Y los ajustes paramétricos básicamente aumentamos, que dice lo siguiente: para mantener los pagos de pensión del ente público, o se ajusta la tasa de cotización o se mueve la edad de jubilación. Si el Parlamento no llega a acuerdo en eso, el ente público
rebaja el pago de beneficio, pero aquí esto no es de cargo fiscal porque el ente público es autofinanciado. Ahora, solo déjeme decirle que en el ámbito de la capitalización individual, el ajuste automático se lo llevan las personas. Cuando las personas, por ejemplo, empiezan a vivir más en el tiempo, tienen que distribuir sus ahorros durante más tiempo, los riesgos se los comen completos las personas. Así que no es que el sistema actual, lo mismo cuando hay vaivenes de rentabilidad. ¿Quién paga la cuenta? Cuando caen, llevamos 3 años con el fondo C, los últimos 3 años con caída de 3,3%. Secretario, ¿Y dónde está el ajuste ahí? En la rentabilidad. En el bolsillo de las personas. Sí, si uno mira a largo plazo, subsecretario, pensamos que, sí, y usted lo sabe bien, los multifondos existen desde septiembre del 2002. Si calculamos de ahí para acá, 20 años, siempre pensando en el largo plazo, porque este proyecto también está pensado en el largo plazo. La rentabilidad del fondo A, 5,3, el fondo B, 4,5, el fondo C, 4, el fondo D, 3,4, el fondo E, 2,9. El sistema que está, o el proyecto que plantea el gobierno, desde el pilar público, puede prometer o puede sostener rentabilidades, porque sí, a la AFP uno le puede hacer muchas críticas, pero la rentabilidad a largo plazo es buena a todas luces. Se puede asegurar, no se pueden asegurar rentabilidades, pero se pueden sugerir rentabilidades en torno a estos números en el sistema público. Bueno, solo respecto a su afirmación, la rentabilidad de los últimos 10 años de las AFP comparada con la OCDE la ubica en el lugar 14 entre 28 países. Es una rentabilidad razonable. Tampoco hay estudios que muestran que le ganen a sus benchmarks, dicho sea de paso. Pero volvamos al tema del ente público. La rentabilidad del 6% opera con un enfoque de largo plazo. Hay muchos países con sistemas públicos que logran incluso tener mejores rentabilidades que las que tienen las entidades privadas, porque no tienen este problema que hay gente entrando y saliendo del fondo, porque el 6% lo administra en su totalidad el ente público con una lógica de largo plazo. Ahora, esto de nuevo se estimó en forma conservadora y la rentabilidad de los fondos invertidos en el 6% se estiman conservadoramente, pero muy conservadoramente en un 3,9%. Ahora, otra cosa es la rentabilidad que se va a acreditar en las cuentas de las personas, que efectivamente es un poco más baja, pero con dos diferencias. Es mucho más estable, no vamos a tener los vaivenes que tenemos hoy día. Insisto, los últimos 3 años la rentabilidad del fondo C ha caído 3,3% por año y con costos de administración mucho más bajos. Por lo tanto, aquí también el tema de las rentabilidades netas es sumamente relevante. Subsecretario, le pido que permanezca conectado con Canal 24 Horas. Vamos a ir a la primera pausa en Mirada Económica. Estamos conversando con el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, tocando un tema fundamental como es el proyecto de reforma de pensiones. Antes de ir a la pausa, le quiero dar la siguiente recomendación. Todas las empresas independientes del rubro necesitan facturar electrónicamente, saber cuánto le deben los clientes, procesar las remuneraciones, controlar la liquidez, la rentabilidad. Todo esto y mucho más es posible con Kame ERP. Nos integramos con los bancos, con el Servicio de Impuestos Internos, con Mercado Libre y mucho más. Planes desde 12 UF al año. Toda la información en kame.cl. Pausa y volvemos a Mirada Económica. Mirada Económica. Con el auspicio de compromisominero.cl. Hazlo simple con Kame ERP. Presentamos Mirada Económica. Dicen que siempre hay un chileno, y cuando se trata de la lucha contra el cambio climático, también. ¿Hay algún chileno aquí? ¿Chileno aquí? California. ¿Chileno aquí? Sí, aquí hay un chileno, un mineral chileno, porque estos paneles no existirían sin nuestro cobre. Berlín. Aquí también, los buses eléctricos necesitan cobre y molibdeno para su fabricación. Yanquihue. Aquí, en Chile también, gran parte de nuestros minerales se encuentran en plantas de energía renovable a lo largo de nuestro país. Por eso, estamos comprometidos para que nuestros minerales sean producidos mediante prácticas sustentables. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro.
¿Sabes quiénes somos? Somos la empresa que buscan las empresas, las pequeñas, las medianas y también las grandes. Porque para cada una de ellas tenemos un plan a su medida que automatiza la gestión de tu negocio y que ordena toda su administración para que la veas incluso desde tu propio smartphone. Somos más que un ERP. Somos el sistema de gestión contable, administrativo y financiero más poderoso de Chile. Somos Kame ERP. Solicita tu demo en comercial@kame.cl o visita kame.cl. Volvemos al origen, porque la actualidad hay que conversarla desde temprano. El programa político más visto. Estado Nacional. Nuevo horario. Domingo, 11 a.m. Dicen que siempre hay un chileno, y cuando se trata de la lucha contra el cambio climático, también. ¿Hay algún chileno aquí? ¿Chileno aquí? California. ¿Chileno aquí? Sí, aquí hay un chileno, un mineral chileno, porque estos paneles no existirían sin nuestro cobre. Berlín. Aquí también, los buses eléctricos necesitan cobre y molibdeno para su fabricación. Yanquihue. Aquí. En Chile también. Gran parte de nuestros minerales se encuentran en plantas de energía renovable a lo largo de nuestro país. Por eso, estamos comprometidos para que nuestros minerales sean producidos mediante prácticas sustentables. Compromiso minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Una renovada manera de encontrarnos, una renovada manera de comenzar el día, una renovada manera de informarnos, más cercana y con el mismo compromiso, de lunes a viernes, desde las 6:30 de la mañana, 24 AM, una renovada mañana junto a ti. ¿Sabes quiénes somos? Somos la empresa que buscan las empresas, las pequeñas, las medianas y también las grandes. Porque para cada una de ellas tenemos un plan a su medida que automatiza la gestión de tu negocio y que ordena toda su administración para que la veas incluso desde tu propio smartphone. Somos más que un ERP. Somos el sistema de gestión contable, administrativo y financiero más poderoso de Chile. Somos Kame ERP. Solicita tu demo en comercial@kame.cl o visita kame.cl. Dicen que siempre hay un chileno, y cuando se trata de la lucha contra el cambio climático, también. ¿Hay algún chileno aquí? ¿Chileno aquí? California. ¿Chileno aquí? Sí, aquí hay un chileno, un mineral chileno, porque estos paneles no existirían sin nuestro cobre. Berlín. Aquí también, los buses eléctricos necesitan cobre y molibdeno para su fabricación. Yanquihue. Aquí. En Chile también. Gran parte de nuestros minerales se encuentran en plantas de energía renovable a lo largo de nuestro país. Por eso, estamos comprometidos para que nuestros minerales sean producidos mediante prácticas sustentables. Compromiso minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Mirada económica. Dicen que siempre hay un chileno, y en la lucha contra el cambio climático también nuestro compromiso es seguir produciendo minerales mediante prácticas sustentables y responsables con el medio ambiente. Conoce más en compromisominero.cl. Continuamos en Mirada Económica. Estamos conversando con el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, sobre el tema más relevante hoy día en materia económica, que es el proyecto de reforma previsional. Subsecretario, le agradecemos que haya esperado durante los comerciales. El autopréstamo, esta figura ha generado harto ruido, el autopréstamo, que es una figura que yo la había escuchado sobre todo de Franco Parisi, candidato presidencial, hace un buen tiempo, no solamente cuando era candidato presidencial, cuando él trabajaba en la Chile, era vicedecano de Economía. ¿Es un guiño al Partido de la Gente el tema del autopréstamo, como muchos lo han leído? Bueno, como parte de los diálogos prelegislativos que ha tenido el gobierno, con diferentes grupos parlamentarios, efectivamente el Partido de la Gente planteó esta propuesta que fue recogida por el gobierno, pero de todas formas es un mecanismo que no es el único país donde existe, sería Chile, digamos, es una válvula de escape para cuando las personas están enfrentando situaciones complejas por montos acotados, así que nos pareció también una idea razonable incluirla. Sí, otra persona que trabajó con usted en la Comisión Bravo, José Luis Ruiz, él me comentaba, a ver,
ojo que acá se puede abrir, se sonríe José Luis Ruiz, me comentaba que ojo con el tema del autopréstamo, subsecretario. Él decía, se puede abrir la ventana respecto a al tema de los retiros previsionales, lo que vimos durante los últimos años. ¿Por qué? Porque en un escenario de coyuntura, ojalá nunca vuelva a pasar, como el que pasamos, por ejemplo, en la pandemia, se podrían cambiar los parámetros y podría aumentar el monto de ese autopréstamo, podría aumentar el público que podría llegar a pedir ese autopréstamo. ¿Cómo se prevé de que eso no vaya a suceder y que se transforme en un nuevo retiro previsional esta figura del autopréstamo? Bueno, lo primero, efectivamente, compartimos que el tema de los retiros es una muy mala política y desde ese punto de vista creemos que este es un canal regulado, institucionalizado, para que la gente pueda acceder a un financiamiento barato, solo por inflación, digamos, a tasa cero. Y es una alternativa que les permitiría a las personas, en caso de necesidad, usar parte de sus fondos. Así que desde ese punto de vista no creo que esto vaya a abrir una puerta bajo ningún punto de vista para los retiros, al revés. Sí, la consulta que yo le hago es referente a que en el caso de una coyuntura se puedan legislativamente cambiar los parámetros de un autopréstamo. Lo vimos, lo que sucedió en los retiros, sin tener el poder constitucional de hacerlo, el mismo Parlamento se hizo de igual forma. ¿Podría abrirse una ventana para que ocurra lo mismo en este caso? Es que siempre cualquier cosa se puede cambiar por la vía legislativa, por eso no hay cómo. Ahora, nosotros creemos que los parámetros como están propuestos en el proyecto del gobierno son parámetros razonables, adecuados, que no generan efectos macroeconómicos significativos. Hemos visto los costos que ha tenido para la economía el tema de los retiros, ¿no es cierto? Unos costos muy grandes. Hoy día todavía estamos pagando la cuenta del proceso inflacionario y el ajuste que ha tenido que impulsarse en la política monetaria, en la política fiscal, y desde ese punto de vista creemos que esto vuelve a poner las cosas en un lugar correcto, digamos. Es un mecanismo regulado para que las personas puedan recurrir a sus propios fondos en casos particulares. Sí. Subsecretario Larraín, otro cambio importante y que están muy atentos quienes están a puertas de jubilarse, quienes están jubilados, es estas dos modalidades que hay hoy día de retiro. Retiro programado, renta vitalicia. ¿Por qué es importante? Y esto en la Comisión Bravo también se discutió y tenía harto apoyo. ¿Por qué es importante dejar solamente la renta vitalicia? ¿Y qué pasa? Que es lo bien importante y mucha gente que hoy día está jubilado, está a puertas de jubilarse, si es que esto se aprobase así. Yo estoy con retiro programado. ¿Qué pasa conmigo? Sí. No, las personas que están con su retiro programado van a poder seguir con él. La idea de esta propuesta es de aquí hacia adelante. Efectivamente, en la Comisión Bravo esto fue aprobado por la casi unanimidad de los miembros. Y la razón es muy simple. El retiro programado es un producto que es totalmente alejado de una lógica de seguridad social. Y con expectativas de vida cada vez más largas. Lo toma pensando que, por ejemplo, que va a haber herencia, pero es un producto con bastante letra chica. Primero porque es un producto que parte más alto que la renta vitalicia, pero después va bajando en el tiempo. Por lo tanto, no me protege con una pensión estable. Pero segundo, el 50% de las mujeres sigue viva después de que se le agotaron los fondos. Por lo tanto, no tiene nada que heredar. En el caso de los hombres es un 20%. Por lo tanto, reemplazar el retiro programado por una renta vitalicia con opción de herencia es una idea mucho mejor. ¿Por qué? Porque la renta vitalicia con opción de herencia combina los mejores atributos del retiro programado desde el punto de vista de heredabilidad, porque le da a las personas la posibilidad de heredar si así lo estiman conveniente, pero a la vez sin desconocer la necesidad de tener una pensión estable para toda la vida. Entonces, y a diferencia del retiro programado, las personas van a poder elegir entre una renta vitalicia simple, que me va a pagar un determinado monto, digamos 100, o quiero una renta vitalicia que me permite dejar herencia, pero en ese caso voy a tener que aceptar una pensión menor. Entonces, el costo de dejar herencia va a ser transparente para las personas.
Sí. Subsecretario, otro punto bien importante, a diferencia de lo que existe hoy día, lo que propone el gobierno es un aumento en la cotización, pero a cargo del empleador, no a cargo del trabajador. Y ahí la crítica de quienes no ven con buenos ojos o ciertos puntos de la propuesta, dicen, esto al final siempre lo termina pagando el trabajador. De alguna u otra forma, por más que se diga que lo paga el empleador, lo va a pagar en reajuste futuro, de alguna u otra forma paga molla, como se dice. ¿Cómo responde el gobierno a esa aseveración de que al final, pese a que se diga en el título que paga el empleador, siempre termina pagando el trabajador? Bueno, en primer lugar lo que hay que tener claro es que para tener mejores pensiones necesitamos cotizar más. Y en Chile el 10% que tenemos está muy debajo del 18%, por lo tanto, si a alguien se le ocurre una manera de tener mejores pensiones sin aumentar la tasa de cotización, es bienvenida. La manera de hacerlo a través del aporte del empleador es el mecanismo predominante que opera en la experiencia comparada. Lo segundo es que es importante que este aumento de la cuota del empleador tenga determinados resguardos de manera de minimizar cualquier efecto disruptivo en el mercado del trabajo. ¿Cuáles son estos resguardos? Son tres, básicamente. El primero, que sea un aumento gradual, y el gobierno está proponiendo 1 punto por año, de manera que esto no tenga efectos significativos, por ejemplo, en las pymes. Pero en segundo lugar, que toda la plata del 6% del pilar del Seguro Social se registre en las cuentas de las personas, también es una manera de reducir cualquier efecto distorsionador, porque las personas lo pueden percibir como un beneficio para ellos mismos. Y tercero, termino con esto, el hecho de que todas las personas que tengan un salario inferior al salario mínimo, el hecho de que ellos reciban a través de un mecanismo de compensaciones, se les registre más que el 6% en las cuentas personales. Por ejemplo, a alguien de 400.000 pesos se le registraría un 8%, es un subsidio al trabajo, es una invitación a cotizar, a incorporarse al sistema. Un último punto, subsecretario, se nos va el tiempo. Desde este inversor de pensiones público y autónomo, ¿se ha pensado de parte de la autoridad, de la subsecretaría que usted representa, en un foco de inversión de cómo podría invertir este fondo público, o van a hacer lo mismo que los privados? Sí. Una sola prueba. Le pido un segundo para decir que no quiero perder el foco. El foco es que las personas mejoren sus pensiones, y este proyecto lo logra para 1.400.000 actuales jubilados, y los que se van a jubilar, los 4 millones se van a jubilar en 20 años más. Y en forma muy relevante. Dicho eso, efectivamente en el 6%, el enfoque de inversión, como lo hacen los organismos públicos de pensiones que tienen un enfoque de largo plazo, se llama enfoque tipo endowment, o sea, como invierten las universidades en Estados Unidos. Es un enfoque a término que permite, por ejemplo, invertir una composición muy grande en activos alternativos que tienen un recorrido de rentabilidad al principio baja, y la rentabilidad y los retornos se obtienen en el largo plazo. Es este el tipo de cosas que explica por qué los entes públicos que lo hacen bien, que invierten bien, con una lógica de este pilar contributivo público, pueden obtener rentabilidades muchas veces superiores a las que se pueden obtener en un mecanismo donde las personas están entrando y saliendo de una entidad privada a otra. Así que ahora, todo esto, el ente público de inversiones es una entidad autónoma de los gobiernos de turno, con un consejo independiente tipo Banco Central, autofinanciado, no depende del financiamiento del presupuesto, y con un mandato muy claro: maximizar la rentabilidad de las pensiones. Ojo, que en el ente público los miembros del consejo responden con su patrimonio si es que no siguen el mandato que la ley les confiere. Subsecretario Cristian Larraín, subsecretario de Previsión Social, le agradecemos este espacio, esta conversación con Mirada Económica. Muchas gracias, y que se repita este espacio, subsecretario. Con mucho gusto, muchas gracias. Un abrazo. De esta manera vamos cerrando Mirada Económica. Le agradecemos su sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.